Vayamos a la palabra de Dios, vamos a Mateo 19:26. Mateo 19:26. El tema es: no hay algo que Dios no pueda hacer. Como les decía, a mí eso es lo que me motiva. Recordar cuántas cosas ha hecho ya Dios por mí. Entonces, a través de lo que ya he podido ver, a través de lo que ya he visto anteriormente, Dios es poderoso. Y Dios es poderoso y es fiel. Entonces, me ayuda en gran manera a saberlo, porque sé que de la misma manera lo vas a continuar haciendo. No importando si yo me sienta débil o me sienta fuerte, Él va a continuar obrando a través de su poder para cuidar de nosotros. Así de que vayamos ahí a Mateo 19:26. El tema es: no hay algo que Dios no pueda hacer. Ciertamente no hay algo que Él no pueda hacer. Así de que hablemos de eso. Nosotros ya lo sabemos, pero hablemos de ello, además de para exaltarlo, porque aunque nosotros lo sepamos en algún momento, es extraño. Es extraño de que nosotros lo sepamos, pero cuando lo hablamos y meditamos en ello, nos hace sentir fortalecidos, aunque ya lo sabíamos. Pero hablemos entonces de eso. ¿Qué dice Mateo 19:26? Dicen, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu misericordia, Señor Jesucristo, al guardarnos, al amarnos, al cuidarnos de una manera tan especial, Señor, que nos has tomado como hijos, cuando, Señor, no merecemos tanto. Cuando no te merecemos, te agradecemos por ello. Y te pedimos de que nos ayudes a caminar en ti, a no apartarnos a ningún lado de lo que es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos a vivir en una exaltación constante de tu nombre, porque conocemos de que tu gran poder, tu gran capacidad para obrar, incluso en las cosas que para nosotros son imposibles, ese gran poder lo ocupas para nuestro beneficio. Te agradecemos por ello y te pedimos de que continúes, Señor, obrando en nuestras vidas, a pesar de nuestra indignidad, y te pedimos de que nos ayudes a buscar, Señor, con más fuerza, de una manera más grande, honrarte, porque tú te lo mereces. Ayúdanos a meditar, Señor, en tu palabra, que seas tú hablando a través de ella, que podamos entenderlo y actuar en base a lo que entendamos, Señor, de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén y amén. Eso es lo más importante, que actuemos en base a su palabra. Y es lo más difícil, pero a veces las cosas difíciles son difíciles porque valen la pena, como en este caso. Bueno, entonces, nuestro objetivo ahora es hablar de la increíble capacidad de Dios para hacer lo que incluso se considera imposible para el hombre. Pues, por algo es que se insiste a las personas en que se confía en Dios y sin cesar se le dé exaltación, y que no hay que apartarse de Él en ni un solo instante. Por algo es que se insiste en eso. Pues Dios es alguien que con su poder obra a nuestro favor. Pero Dios no es solamente todopoderoso y todo es posible para Él, sino que además de, nosotros lo sabemos, pero además lo que es nuestro gozo en ello es que todo eso, el poder que el Señor tiene, Él lo ocupa para nuestro beneficio. Es decir, todo lo que para nosotros es imposible, en lo que nosotros no podemos lograr, Dios obra para que se pueda ver hecho realidad en nosotros. Eso es algo que yo muchas veces medito en eso, en mi mente, de que lo bello de saber cuán grande es el poder de nuestro Dios
es que ese poder Dios lo ocupa a nuestro beneficio. Es como que una persona tuviese mucho dinero. Digamos, a mí no me importaría si no tuviera ninguna relevancia para mí que esa persona tuviera dinero, si nunca me invita a algo. Pero si una persona, aunque yo no tenga dinero, si esa persona tiene y siempre me invita a algo, eso en gran manera me puede generar una gran alegría. Y aunque yo no sea el que tenga, yo me voy a alegrar en eso. Pero ahora hablemos del poder de Dios. Yo no tengo el poder de Dios. Hablando de todo lo que Él puede hacer, porque sí nos ha dado poder a través de su presencia, pero en sí, de poder hacer las cosas de la manera que las hace Dios, como seres humanos, en nuestro propio cuerpo carnal, nosotros no podemos hacer las cosas que Dios hace. Pero nosotros podemos alegrarnos en eso, en que Dios es poderoso, porque Dios es poderoso, pero Él usa su poder para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué es lo que dice este versículo? Mateo 19:26 dice: mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Y qué es lo que había acontecido aquí? Que un joven con muchas posesiones le preguntó a Cristo qué podía hacer para obtener la vida eterna. El Señor le dijo entonces: guarda los mandamientos, le dijo. Hasta se los enumeró. Está atrás, si ustedes lo quieren leer después. Hasta se los enumeró el Señor Jesús. Y este joven le dijo que todo esto ya lo había guardado desde su juventud. Él le dijo: guarda los mandamientos. Y él le dijo: y después de que él le hizo la enumeración, este joven le dijo: todo eso lo he guardado yo desde mi juventud. Y Cristo le dijo entonces: vaya, entonces si deseas ser perfecto, que vende todo lo que tenés y dale a los pobres, para tener un tesoro en el cielo. Y luego le dijo: sígueme. Y ya sabemos qué es lo que pasó. Dice la palabra de Dios: mas oyendo esto, este hombre se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Además de eso, ¿saben? Hay algo bastante extraño en esto, pero en realidad nos muestra que los humanos somos mentirosos, porque Jesús le dijo de que vendiera sus posesiones y las diese a los pobres, le diese a los pobres y después lo siguiera. Y este hombre, en vez de responder lo haré o se fue y lo hizo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿sabe? Entre los mandamientos que enumeró el Señor Jesús estaba en el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando se fue triste porque no iba a hacer lo que Jesús le dijo, no le iba a dar a los pobres, no iba a vender sus cosas para darle a los pobres, estaba demostrando de que en verdad no amaba a su prójimo como a sí mismo, porque estaba pensando en su propio bienestar. Cuando se fue y dijo: no, mejor sigo así, yo tengo bastante dinero y todo, pero yo no voy a dejar mis cosas y a dárselas a alguien más. Entonces, es obvio de que no estaba guardando esa parte, porque estaba pensando en él. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo dice el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si lo hubiera amado como a él mismo, no hubiera reaccionado de esa manera. Porque alguien que ama a alguien de la misma manera que se ama así, cuando piensa en el bienestar de alguien, no piensa primero en el de él mismo. Tal vez pensar en el de los dos al mismo tiempo, porque amarlo como a ti mismo, no más, ahí no dice más, según el mandamiento, ¿verdad? Entonces podría haber dicho: voy a vender y voy a dar una buena parte para ellos, me voy a quedar aunque sea con un poquito, digamos, ¿verdad? Que tenía lógica, pero él mejor se fue, y triste. Entonces,
nos muestra de que los humanos somos mentirosos. Él dijo que ya había guardado los mandamientos desde su juventud, y vemos de que él no cumplía ese mandamiento, y de seguro había otros que tampoco los cumplían. Entonces, en base a esto, ¿de qué nos damos cuenta nosotros? Pero leamos lo que dice el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente, pues no se atreven a buscar a Dios y seguirle por tener los ojos puestos en las riquezas. En el versículo 24 dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de un águila que entrar un rico en el reino de Dios. Si las cosas son en base a esta comparación, no hay manera que se conozca para hacerlo. Para el hombre esto no es posible. Tendríamos que crear una aguja del tamaño de una casa para meter un camello por el medio. Pero Jesús no está hablando de eso. Está hablando de una aguja normal. Entonces, ¿hay alguna manera en la que nosotros conozcamos para hacerlo? ¿Podemos nosotros hacer que el camello cuando se acerque a la aguja se haga pequeño y cuando pase al otro lado se haga grande? Nosotros no podemos hacer eso. Estamos hablando de que para Dios no hay algo imposible. Y estamos viendo también de que para nosotros sí hay cosas que no son posibles. Al oír, dice en el versículo 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Pues los hombres no podemos hacer ese tipo de cosas. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja. En el versículo 26 dice: y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios es posible que un rico entre en el reino de los cielos. No podemos decir de que no es posible. Lo que para los hombres, como dicen, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios sí es posible. Él dijo que era difícil, de tal manera que con lo que lo comparó es con algo que nosotros no podemos hacer. Mas para Dios sí es posible tanto salvar a los ricos como a los pobres, porque todos pecamos. Vemos aquí que Dios puede hacer posible lo imposible. Dios lo puede hacer. Pues el hombre que afirmaba haber guardado los mandamientos no podría haber sido salvo si se hubiera tratado de eso. Si se hubiera tratado de los mandamientos, pues la Biblia dice que si se falla en un punto, ya se es culpable de todos, y eso lo dice en Santiago. Yo dije que iba a anotar el versículo, pero creo que no lo anoté. Después se lo doy. Este hombre, hagamos una suposición de que sí había cumplido todo lo demás. Lo más seguro es que no. Él dijo que sí, pero ya sabemos que los humanos somos mentirosos. Pero este hombre, supongamos que sí había cumplido todo lo demás, mas al no querer vender sus posesiones, dar a los pobres de ellos y seguir al Señor, mostró dos cosas: que no amaba a su prójimo como a sí mismo y que no amaba al Señor sobre todas las cosas. Porque le dijo también: ven y sígueme. Y no hizo ni una cosa ni otra. Entonces, este hombre era incapaz de poder entrar en la vida eterna a través de sus propios medios. Le importaba más su bienestar que el de su prójimo. No cumplía el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. No amaba a Dios sobre todas las cosas porque, a causa de no querer dejar sus posesiones, nosotros vemos, no las dejó y no lo siguió. No lo hizo. No prefirió al Señor que las demás cosas. Entonces, tampoco entraba en eso. ¿Podía él ser salvo por sus propios medios? No. Entonces ahí es donde entramos en la imposibilidad para el hombre. Las cosas que para el hombre no son posibles, pero para Dios no hay algo que no sea posible. No hay algo que Dios no pueda hacer. Esto también nos enseña de que aunque afirmemos nuestra propia justicia,
Nuestros actos fácilmente nos exponen. Y según nuestros actos, también podemos ver de que no podemos ser salvos. Porque esta persona de seguro lo afirmaba, porque tenía buenas razones, de seguro lo intentaba en gran manera, o era una persona, digamos, ejemplar, pero igual, era ejemplar en algunas cosas, pero fallaba. Y ya dijimos de que la palabra de Dios dice de que si nosotros fallamos en un punto de lo referente a la palabra de Dios, nosotros ya somos culpables de todo. Entonces, ahí donde viene lo importante de que para Dios no hay algo que no se pueda hacer. Porque según nuestros actos no podemos ser salvos. Porque siempre vamos a fallar en alguna manera. Y como la palabra de Dios dice de que si fallamos en un punto, somos culpables de todo. Entonces, por nuestros actos no podemos ser salvos. Toda la palabra nos enseña esto. A lo largo de la palabra de Dios, nosotros vemos de que las personas, por más que se llamaran religiosas, o vemos el caso de los fariseos, o vemos el pueblo de Israel, que siempre fallaron. Entonces, nadie podría haber sido salvo de esa manera. Pero como eso es imposible para nosotros, como eso no es posible, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros de alguna manera siempre nos rebuscamos para fallar, como que si se tratara de eso. Nosotros podemos ver como algo no posible el no fallar para lograr la salvación. Mas al no poder obtener la salvación por nosotros, lo que no podemos hacer nosotros, Él lo puede hacer. Ahí está en el versículo 26. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y no solamente para los ricos. No solamente hablemos de los ricos. Nosotros sabemos de que no solamente los ricos no podían ser salvos por las obras, porque amaban las riquezas, porque se enfocaban en eso y no en el reino de Dios. No, también los demás lo hacemos y fallamos en otras cosas. Pero nosotros, todos los seres humanos, no poder obtener la salvación por nosotros mismos y nuestras obras, lo que no podemos hacer nosotros, Él lo puede hacer. Por eso el tema, no hay algo que Dios no pueda hacer. ¿Y qué otra cosa hace el Señor? Da salvación. Además, primero digamos cuál es el punto de esto. El Señor da salvación. A través de Él nosotros podemos obtener la salvación. Es algo que nosotros no podíamos. Y el Señor, a través de su capacidad, a través de que no hay algo que Él no pueda hacer, Él logró en base a su capacidad y a su poder, y en base también a su amor, para darnos a nosotros lo que nosotros no podíamos alcanzar. No pierda de vista ese punto que tocamos al inicio. Dios es poderoso, y eso es maravilloso. Igual, hasta dijimos un ejemplo. Es maravilloso que alguien tenga dinero y no le haga falta, que nada le haga falta. Pero es mayormente maravilloso cuando nosotros sacamos algo de provecho de ello. ¿Por qué no nos vamos a alegrar de la misma manera que alguien tenga algo, a que lo tenga y lo comparta? Nosotros nos maravillamos del poder de Dios, pero nosotros nos maravillamos más porque nosotros somos partícipes de lo que Él hace en base a su poder. Nosotros vemos las maravillas de la creación de Dios, pero si no las viéramos, no sería lo mismo. Nosotros lo exaltamos con más fuerza porque nosotros vemos lo maravilloso que es. Nosotros vemos los árboles, nosotros vemos la lluvia, nosotros vemos cómo todas las cosas funcionan, y nosotros muchas veces no entendemos ni cómo es que funcionan. Entonces nosotros decimos: Dios es poderoso. Somos partícipes, nosotros lo podemos ver y vivimos en ese entorno, pero si no lo hiciéramos, no sería lo mismo. Por eso en eso es lo que yo me enfoco para hablar de esto. Dios es poderoso, y todos dicen: sí, Dios es poderoso, pero digamos, solo por decirlo, ¿de qué me serviría que Dios tenga la capacidad de darme la salvación si no la recibo?
nos gozamos y nuestro mayor gozo es que nosotros podamos recibir esos privilegios y esos beneficios. Dios, además de que puede dar salvación cuando nosotros no la podemos alcanzar, Dios también es el que puede levantar de entre la muerte. Vayamos a Hebreos 11. Dijimos también al inicio de que por algo es que se motiva y se insiste en que se confíe en Dios, y sin cesar se le exalte, y también se insiste en que no hay que apartarse de Él en ningún momento. Entonces, ¿qué podríamos decir si nos preguntaran por qué insisten tanto en eso? Porque Dios es poderoso. ¿Y qué tiene que Dios sea poderoso? Porque su poder lo ocupa a nuestro beneficio. Cuando nosotros estamos enfermos, Dios nos sana. Cuando nosotros tenemos necesidad, Dios provee. Cuando nosotros no podíamos ser salvos, Él envió a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos a través de Él. ¿Y hay algo que Dios no puede hacer? No, no hay. De hecho, para las cosas que dice todo el mundo de que no hay solución, Dios tiene una solución, que es incluso la muerte. Solo Dios levanta muertos. Hay una alabanza que se llama You Alone Can Rescue. Solo tú puedes rescatar. Que así dice, que solo Él levanta muertos. Solo Él puede levantar de entre la tumba a las personas. Veamos lo que dice Hebreos 11. En el versículo 17, 18 y 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hay unos que dicen que no hay solución para la muerte. ¿No hay? Pues sí hay, pero solo Dios la tiene. Para nosotros es imposible. Nosotros no hemos inventado una manera de levantar a los muertos. Pero otra vez, volvamos. La gloria a Dios, porque ese poder lo ocupa a nuestro favor. Y también eso nos tiene que motivar a permanecer en Él y a seguir fortaleciéndonos en Él, a seguirle buscando, a no buscar apartarnos. ¿Por qué? Porque Él no ocupa su poder, pero a nuestro favor. ¿Y qué dice de Abraham? Leámoslo una segunda vez, pero pongamos una mayor atención, conociendo la historia de que en un momento el Señor le pidió a Abraham de que sacrificara a su propio hijo. De eso es lo que está hablando aquí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oiga, Dios le había hecho una promesa a Abraham, pero la promesa dice de que se le había dicho que en Isaac habría de serle llamada descendencia, en él. Y Dios se lo había prometido, pero después le pide de que lo mate. Pero este hombre, ¿cómo es que le pudo creer si... Póngase a pensar, ¿cómo es que le pudo creer si Dios le había dicho de que de él le había de levantar descendencia? De que habría de ser un gran pueblo de él a través de ese hijo. Pero después le estaba diciendo que lo matara, le ofrecían sacrificio. ¿Cómo le podía creer? Es como que dijera... Es como que se estuviera retractando, porque ¿cómo es que esto iba a suceder si le había dicho de que lo sacrificara y ni siquiera tenía hijos? Como para decir, es cierto, se va a morir, pero ya tiene hijos, se va a cumplir lo que Dios dice. No, y no lo iba a hacer. Dios no lo dejó que lo hiciera.
Él quería probar su fe. Pero Abraham lo iba a hacer. Sí lo iba a sacrificar para Dios. Pero miren lo que dice en el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pero enfoquémonos en la primera parte, de que Él, pensando y nosotros también pensemos en que Dios es poderoso. Si Dios le había prometido eso y le estaba diciendo de que lo sacrificara, cualquiera diría, pues me mintió. Pero este hombre, como tenía fe, y que incluso por eso fue justificado, este hombre como tenía fe, lo que dice aquí, Dios es poderoso incluso para levantar de entre los muertos. Ya había leído eso. Ya lo había leído él. No, esto hasta aquí se da. Bueno, Él, lo que nos hace entender esta parte de que en eso. Imagínense, a mí no se me hubiera ocurrido pensar eso. Imagínense, usted se lo hubiera ocurrido. Aquí lo que nos da a entender la palabra del Señor es de que Él pensó eso. Y que por eso accionó en base a lo que Dios le dijo, sin dudar de que se habría de cumplir lo que Dios decía. Dijo, imagínese usted a Abraham ahí diciendo, Dios me dijo de que a través de se iba a hacer un gran pueblo de mí, pero me está diciendo que lo mate. No digamos de que tal vez no dudó en algún momento, pero después vino a su mente y dijo, si Dios es Dios, Él nos da la vida, y aunque este muchacho muriera, también lo podría volver a levantar de entre los muertos para que se cumpliera lo que ya prometió anteriormente, porque Dios es capaz. Aún de los muertos es Dios capaz de levantar a las personas, y de hecho lo va a hacer en algún momento en la resurrección. Y también en aquel momento, en el del arrebatamiento, a los muertos en Cristo dice que han de resucitar primero. Y ya después también habla de una resurrección allá en el tiempo de la segunda venida de los justos, y después, 1000 años después, la resurrección de los injustos. Dios es perfectamente capaz. Y de hecho en la Biblia hay bastantes historias también de otras personas que fueron traídas de nuevo a la vida después de haber muerto. Nosotros vemos de que Dios es poderoso para cumplir sus promesas, aun con cualquier dificultad. Oiga, ponga atención a esto. Dios es poderoso para cumplir sus promesas aun con cualquier dificultad. Si Abraham lo pudo haber pensado y lo creyó, nosotros también podemos. Porque incluso Abraham no tenía todas las palabras que nosotros tenemos aquí para fortalecer su fe, pero aún así creía. Ese hombre sí tenía fe, pero él creía de que Dios podía cumplir sus promesas a pesar de cualquier dificultad. Aunque su hijo estuviera muerto, aún lo podía levantar de entre los muertos y podía hacer que se cumplieran sus palabras, porque para Dios no hay algo que sea imposible. De la misma manera con nosotros podemos pensarlo y nosotros lo podemos analizar. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Aun cuando yo esté en lo más profundo de alguna situación, Dios me puede levantar y sostener. Para Dios no hay algo que sea imposible. Dios puede dar salvación, lo cual nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Dios puede levantar de entre los muertos, lo cual nosotros no podemos hacer. Ni siquiera en pleno siglo XXI, que no haya que inventar la gente. Hay cosas que los hombres no han logrado hacer, como encontrar la vacuna para el coronavirus, pero Dios sí puede sanar. Entonces nosotros engrandezcamos a Dios y sigamos confiando en Él y buscándole por eso, porque
Dios es poderoso, pero Él ocupa su poder a nuestro beneficio. Bueno, si nosotros hemos leído el libro de Génesis, los primeros capítulos en la creación, nosotros vemos de que con solamente hablar, Dios creó todo. Incluso, además de todas las cosas que están creadas, Él creó la vida, lo cual nadie más puede hacer. No pueden los ángeles, no pueden los demonios, nadie puede hacer eso. Leamos lo que dice Mateo 8:27 acerca de Cristo, que nosotros a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender que es el mismo Dios. Y para los que podrían tener dudas, pueden leer todo Juan 1 y se les podrían aclarar fácilmente. Pero leamos lo que dice Mateo 8:27. Dice: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Acababa de acontecer de que Dios había calmado una tempestad. Oigan, pero leamos el versículo 26, ahí lo que dice. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Oigan, Dios solamente con hablar, Señor Jesucristo solamente con hablar puede cambiar todas las cosas. Es algo que definitivamente solamente el propio Creador puede hacer las cosas de esa manera. Con solo hablar todo puede cambiar. Todas las cosas se pueden tornar, las que son difíciles o oscuras se pueden tornar en luz y algo totalmente diferente. Con solo decir algo, Dios puede cambiar todo. Incluso nosotros vemos de que al venir el Señor en el Apocalipsis dice de que con la espada de su boca Él vence a sus enemigos. Él todo lo puede hacer solo con hablar. Ahí nosotros podemos solo imaginarnos, porque no podemos medir la magnitud de su poder, porque no hay algo que Dios no pueda hacer. Pero miremos, estos hombres hasta se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él es el mismo Creador, todo lo que Él diga se va a hacer. Si yo lo creo. Si quiere, imagínese a un hombre que creó un robot y hasta lo programó para que escuchara su voz y lo obedeciera. Pero no es lo mismo, porque Él creó todas las cosas, e incluso las cosas que no tienen ni siquiera tienen oídos, se mueven y obedecen a la voz de Él. Y eso solo es el poder de Dios. Pero recordemos esto. ¿En qué nos beneficia saber eso? Que Dios es ese gran poder. Solo dice que se haga el universo, y se hace el universo. Yo hasta me lo imaginé, fíjate. Cuando dije que se haga el universo, me imaginé un gran puño de planetas aquí alrededor. Y de repente que se haga un planeta, que en el planeta haya seres vivos, que haya seres vivos con alas, que haya seres vivos, y Él solo imaginándoselo y diciendo todo. Y Él lo puede hacer. Vaya. Aquí hay un hombre enfermo, este hombre está pidiendo que sea sano, de una sola vez, y es sano. Aquí hay una persona, aquí hay un muerto. En aquel tiempo, bueno, en el tiempo del arrebatamiento, imagínense, aquí están todos los muertos en Cristo, que vengan a la vida, y que, imagínense usted así, hablando del Señor, que vengan a la vida, que se levanten de entre sus tumbas y que se alcen y que vengan aquí donde estoy yo. Y así es, porque el Señor tiene ese poder. Pero como les digo, exaltemos al Señor, busquémosle y no nos apartemos de Él, confiemos en Él, porque ese gran poder que nosotros solo imaginarnos, ese gran poder que solo nosotros podemos decir, hey, de verdad que es grande. Yo ni siquiera armar una cosa con mis propias manos puedo,
Y si lo intento, se arruina más en vez de arreglarse si algo estaba arruinado. Pero Él solo con hablar todas las cosas se hacen. Pero lo importante, como les digo, es que ese poder lo ocupa para nuestro beneficio. Lo ocupó para darnos salvación, lo va a ocupar para levantarnos de entre los muertos. A todo lo que nosotros le temamos o lo que nos pueda acontecer, Él nos puede dar la solución y con solamente decir que se haga. Pero qué maravilloso saber de que Él se deleita en usarlo para hacernos el bien. De hecho, ya lo vimos y lo mencionamos, los tres ejemplos. Lo que ya dijimos, los tres ejemplos nos demuestran eso. Hemos hablado del poder de Dios, pero vimos que en todos los casos lo ocupó para el bienestar de alguien. En el primer ejemplo que vimos, Jesús estaba hablando de que para Dios no había algo que fuera imposible, pero estaba hablando de la salvación. Entonces nosotros vemos de que en cuanto a ese ejemplo, Dios ocupó su poder, lo ocupó para dar salvación. La capacidad que Él tiene de hacer lo imposible posible, lo ocupó para dar salvación. En el segundo ejemplo nosotros vemos de que Él puede ocupar su poder para cumplir sus promesas, sin importar cuán grande sea la dificultad, y vemos de que Él puede levantarle entre los muertos. En el tercero usó su poder para calmar la tempestad, que bien podría haber acabado con eso, con los discípulos, o sea que lo ocupó por el bienestar de alguien más. Entonces, en base a lo que ya hemos dicho, esa es la idea principal, lo que nos tenemos que basar. En base a que hemos dicho de que Dios es poderoso, Dios es maravillosamente poderoso, pero lo que a nosotros nos da ese gran gozo dentro de nosotros es de que Él lo ocupa para nuestro beneficio, y el que lo va a seguir haciendo, y de que para Él no hay algo imposible. Entonces, si nosotros podemos estar en cualquier situación y Él puede hacer algo al respecto, pero en base a eso, ¿qué podemos analizar? ¿Qué nos conviene entonces? ¿Dejarlo? ¿Vivir lejos de Él? ¿Dejar de clamarle en nuestras adversidades? ¿Qué? ¿Eso nos conviene en realidad? No, en realidad no. Porque estamos hablando de que Dios es. El tema es, no hay algo que Dios no pueda hacer. Estamos hablando de que Dios es el que tiene esa capacidad, pero fuera de Él no hay alguien que tenga esa capacidad. Entonces, en base a eso podemos ponernos a analizar y decir, ¿y qué nos conviene? Alejarnos, vivir lejos de Él, no tomarlo en cuenta, cuando estemos afligidos, no clamemos a Él. O en base a eso, hey, Dios es poderoso, pero qué bueno saber de que ese poder tan inmenso, infinito en realidad, Dios lo ocupa para mi beneficio. Entonces, cuando me pongo a pensarlo, definitivamente, cuando me pongo a pensarlo, yo digo, lo que me conviene es acercarme a Él. Lo que me conviene es seguir confiando y esperando en Él. Porque si no lo hago, voy a caer. Y van a pasar encima de mí todos aquellos carruajes de huestes de las que estábamos hablando la vez pasada. Huestes malignas en las regiones celestes. Van a pasar encima de mí, pero con Dios de mi lado, yo solamente voy a andar en victoria. Pero por Dios, porque en mí mismo no hay poder. Solo en Dios yo puedo hacer uso del poder que tiene para yo ver mi victoria. Así de que inclinemos nuestros rostros y agradezcámosle y exaltémosle al Señor. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos, te agradecemos, porque podemos entender a través de tu palabra no solamente que tú eres un Dios sin igual, un Dios omnipotente, un Dios de infinito poder, que no hay algo que tú no puedas hacer. Te exaltamos porque eres digno de toda adoración, de toda exaltación. Te buscamos servir con nuestras vidas porque tú lo mereces, porque por el mismo hecho de ser Dios, por el mismo hecho de ser tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, sin igual, pero te exaltamos con
más, Señor, fervor, con una mayor alegría en nuestros corazones, con mucho más agradecimiento. Te exaltamos con agradecimiento, de hecho, porque conocemos de que ese Dios tan maravilloso, ese Dios todopoderoso, ese Dios sin igual, ese Dios que para todo tiene una solución, que puede incluso levantar a las personas de entre los muertos, que puede dar incluso salvación, cuando nosotros podemos entender que a través de nuestros actos no podemos alcanzarla. Aquel Dios que tiene tanto poder, que toda la creación se mueve al Él hablar, y todas las cosas, incluso las inanimadas, le obedecen. Nosotros vemos cuán grande es tu poder y te exaltamos, pero como ya dijimos, te exaltamos con agradecimiento, porque sabemos que ese poder sin medida, que ni siquiera sabemos qué decir de Él, porque es tan inexplicable cómo puedes hacer tantas cosas, pero te agradecemos porque ese poder, Señor, lo ocupas para nuestro beneficio. Tú lo ocupaste para salvarnos cuando éramos indignos, cuando no había ninguna razón lógica, ni parecía que pudiese algún ser salvo, Señor. Mas fue por tu gracia, Señor, y porque para ti nada es imposible, que podemos nosotros ser salvos. Allí en tu palabra se muestra el ejemplo de un rico, Señor, pero no solamente los que tienen riqueza, Señor, y se enfocan tanto en ellas, no podrían alcanzar la salvación si no fuera por tu Hijo, sino que todos nosotros no podríamos tenerlo. Y ninguno, Señor, podría disfrutar de ver cómo se cumplen tus promesas en nosotros, Señor, si no fuera porque tú obras en base a tu amor, con todas tus capacidades para nuestro bien. Te agradecemos porque sabemos de que esa increíble, Señor, capacidad de hacer las cosas que nosotros no podemos, la ocupas, Señor, para darnos calma en medio de toda tempestad. Y lo seguirás haciendo, como dice aquella alabanza, Señor, por lo que nosotros hemos podido ver. Nosotros conocemos al Creador de todo. Nosotros hemos podido ver a aquel que no puede ser vencido. Nosotros hemos podido ver de que aquel que no puede ser vencido ha luchado por nosotros. Hemos podido ver de que en toda batalla nos has dado la victoria, de que nos has sostenido incluso en nuestras debilidades, en nuestros momentos más difíciles, cuando nosotros sentimos que desmayamos, porque en nosotros mismos no tenemos de dónde sacar fuerzas. Hemos podido ver de que tú nos has dado victoria, nos has sacado, Señor, de tantas enfermedades, nos has guardado, nos has amado, Señor, has guardado nuestras familias, has hecho tantas maravillas por nosotros, Señor, has dado provisión, Señor, en momentos difíciles, has hecho tantas cosas. Te agradecemos por ello, Señor, y por lo más importante, que nos hayas dado salvación a personas que éramos y somos indignos de ella. Mas por eso, Señor, mas por esa razón, queremos vivir buscando constantemente de ti. No queremos apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Vivir en tus promesas, porque sabemos de que has de cumplirlas, porque no hay algo que pueda detenerte de cumplirlas. Queremos vivir en ellas, gozando, Señor, de esos increíbles, Señor, privilegios que nos das. Ayúdanos a no apartarnos, Señor, en ningún momento. Te pedimos por los que se han alejado, que puedan volver a sostenerse en aquella roca inconmovible. Te pedimos por los que no te han conocido, que lo hagan y que disfruten de esos grandes privilegios, Señor, que puedan no solamente saber y declarar, como muchos lo hacen, que solamente declaran que hay un Dios todopoderoso, sino que gocen de todos los beneficios que da cuando nosotros nos convertimos en tus hijos. Te agradecemos por ello, Señor, y te pedimos que escuches nuestras oraciones y que respondas conforme a tu misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén y amén.